kilómetros en marcha, 40 pozos de agua. Este es nuestro compromiso y estamos cumpliendo. Gobierno de Salta. Gobierno presente. De recuperar nuestra historia, nuestro sentido de pertenencia y entender que la sociedad lo que nos pide hoy son respuestas a sus problemas concretos y no disputas intestinas o partidarias de nosotros que fuimos elegidos para ello, para solucionar y no para generar más grietas o divisiones. La llegada de septiembre en la ciudad es siempre un mes de emoción para todos los salteños. Cuando escuchamos las campanas de la catedral, significa tiempo de fe, de esperanza, tiempos del milagro. Rezar la novena cerca de la catedral siempre significó el encuentro, la alegría de estar juntos, que tenía su momento más emocionante con la llegada de miles de peregrinos de los más diversos y distantes lugares de nuestra provincia. Ese enorme sacrificio de caminar y caminar hacia nuestros santos patronos, debe ser reemplazado hoy por el sacrificio de rezar la novena y orar desde nuestras casas o desde nuestras parroquias más cercanas. Este año la pandemia nos exige un desafío a nuestra fe. Demostremos que podemos estar unidos, celebrando el milagro, aún sin estar cerca. Es importante que celebremos el milagro cada uno de su casa, sin trasladarnos, sin correr riesgos. Por eso les pido a todas las vecinas y vecinos de Salta, que nos hermanemos en un acto de amor y de empatía por el otro. Si me cuido yo, cuido a todos. Que el Señor y la Virgen del Milagro nos den la fortaleza para no bajar los brazos, la templanza para entender que debemos ser responsables y la fe que necesitamos para sentir que si nos comprometemos, esto también pasará. Hagamos la novena desde casa. Es el mayor acto de amor. Sé que cada uno de su lugar, desde cada rincón de la provincia, rezando al Señor y a la Virgen del Milagro, pidiéndole fortaleza y pensando que vamos a estar mejor, que con su protección saldremos adelante. Un feliz milagro para todos. Digitalizarte es cuidarte. Evitemos los focos de contagio, haciendo los trámites desde nuestra casa. Tené en cuenta estos consejos. Extrae dinero con tus compras en supermercados, farmacias y otros lugares habilitados con tu tarjeta de débito. Utiliza Banca Internet o la app de tu banco para pagos de servicios, transferencias, recarga de celular y recargas de tarjeta de transporte. Evita ir al cajero o a la sucursal del banco. Juntos podemos detener el contagio. Gobierno de Salta. Estamos acondicionando el hospital de campaña. ¿Querés que una de estas camas tenga tu nombre o de algunos de tus seres queridos? Seguramente que no. Entonces, que el virus no te atrape. Quédate en casa. Que el coronavirus pase de largo. Respetá la cuarentena. Tartagal, nuestra ciudad, hoy se queda en casa.
eso les digo, mis queridos chiquipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Vargas y les damos la bienvenida a un nuevo programa de Vermut con papas fritas. Hoy tenemos invitados de lujo, la verdad que va a ser un placer poder compartir una charla con ellos tres. Pero antes que nada quiero pasarle la posta o la pelota, porque acá lo tenemos al presidente de Juventud Antoniana, y futbolísticamente hablando le quiero pasar la pelota a la conductora natural de este programa, que es la periodista Vanessa López. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Sergio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, te saludo a vos, saludo a toda la audiencia que nos sigue todos los lunes, firmes ahí, desde las 5 de la tarde hasta las 6:30, y en vivo, sobre todo los feriados. No hubo feriado que Vermut no haya estado al aire. Saludo también a nuestros invitados que están ahí sentados y hoy, por supuesto, cumpliendo con el protocolo más estricto que se está dando en todos los canales de televisión, y es la reducción de invitados, y es tener todas las precauciones necesarias, porque hoy Salta está pasando el peor momento de esta pandemia. Yo, Sergio, te invito, antes de que empecemos a conversar con nuestros invitados en el piso, a conversar con Carlos Tucán Mansur. Él es concejal mandato cumplido del municipio de Orán, un municipio que parece tierra de nadie en esta cuarentena, porque la falta de insumos, la falta de médicos, la falta de un sistema público que pueda contener a la cantidad de infectados que ha tenido Orán durante estos días, hace que la reacción del pueblo ante la muerte del coronavirus sea la violencia, y es precisamente lo que ha sucedido en el Hospital San Vicente Paúl, pero se lo preguntamos directamente a Mansur. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sergio Vargas y Vanessa López te saludan. Vane, ¿cómo te va? No sé si me estás escuchando bien vos, yo te escucho un poquito lejos. Bueno, si me acercan y me suben el retorno, sería fantástico. Pero lo importante, vos me escuchás bien, ustedes me escuchan bien ahí. Sí, se te escucha bien, Carlos, y te quiero preguntar, ¿cómo está hoy la situación de Orán con la pandemia? La verdad que desbordada desde hace bastante tiempo. El problema es que las manifestaciones sociales, no diríamos de violencia, sino de impotencia y desazón reprimida, ha sido más que nada por las mentiras y la contención de la realidad disfrazada como si el sistema público estaría adecuado como para contener las necesidades de la salud pública por parte de la población en esto que se dice que es el pico máximo que tenemos, pero hasta ahora, yo por lo que veo y por los comentarios de los epidemiólogos avesados en el tema, no estamos ni cerca de lo peor que se espera para el norte. Nosotros tenemos un problema de arrastre y de toda una serie de problemáticas de la salud que se vino acumulando en la población de Orán, de todo tipo de plagas,
tenemos desde hantavirus, pasando por leishmaniasis, HIV, tuberculosis, el dengue, y ahora este tema del coronavirus. Nosotros tenemos una población que epidemiológicamente está muy golpeada desde hace mucho tiempo, con un problema de desnutrición endémico prácticamente en la zona, con prácticamente cero contención a las necesidades básicas, infanto-juvenil, el tema de las adicciones, demasiada deserción escolar, hay todo un cóctel social que es prácticamente explosivo a la hora de que aparezca una enfermedad como esta, con un alto grado de contagiosidad y con una población prácticamente indefensa en materia de la salud pública. Ahora, Tucán, te pregunto, ayer se sucedieron hechos de violencia en el hospital, porque bueno, los médicos que llegaron, Orán, quiero que me cuentes de cuántos son, si dan abasto, y los familiares de pacientes fallecidos, bueno, apedrearon literalmente el nosocomio. Bueno, en realidad los médicos que llegaron con este contingente del equipo de salud de la Nación, en realidad hay un error de comunicación, me parece, por parte de ellos, y espero que sea sin intención, porque en realidad ellos llegaron para trabajar en la parte epidemiológica extrahospitalaria, o sea, no para ayudar a los médicos que están dentro del hospital atendiendo a los pacientes internados, con una guardia desbordada, con todo un sistema interno del hospital diezmado, habida cuenta de que los profesionales que tenemos en el hospital, que ya eran pocos, se fueron contagiando en el transcurso de esta pandemia y están prácticamente fuera de acción. En realidad, lo que pasó es que el médico de guardia, al salir a dar el parte médico, y uno de los familiares, o un grupo de familiares de uno de los fallecidos, que es una persona muy querida acá en Orán, reaccionó de mala manera apedreando el hospital y prácticamente golpeando a este profesional que estaba de guardia, solo. Eso sí es verdad, la guardia está totalmente abandonada, ya prácticamente no se consigue dentro del hospital médicos que quieran hacerse cargo de su turno en la guardia. ¿Por qué? Porque están sin elementos, porque están permanentemente dando malas noticias, generando una situación de malestar social ante la mirada de quienes ven que no hay elementos dentro de la guardia, ni comodidades ni siquiera para tener en condiciones humanitarias a los enfermos que allí se alojan. Entonces fue una reacción, pero no se podría decir que ha sido una reacción de violencia popular. Fue una reacción de violencia puntual, que ha sido más que nada una reacción emocional de familiares de una víctima de esta enfermedad, que es una persona muy querida en la ciudad. Bien, vale la aclaración entonces, Carlos, y te pregunto, hiciste a través de las redes sociales una propuesta, que es que aquellos médicos que estén sin trabajar porque forman parte del grupo de riesgo, desde sus casas y por videollamadas puedan ayudar a los posibles enfermos en una primera consulta hasta que los vean a través de los protocolos en cada localidad. ¿Fue tenida en cuenta esta propuesta, Carlos? Mira, sí, muy tenida en cuenta hasta el momento. Inclusive hay un medio de comunicación acá en Orán que ha levantado la propuesta y se puso a trabajar en una página, en una especie así de blog, en donde se van a poder hacer todo este tipo de cuestiones, donde van a estar la lista de los profesionales, que son profesionales que tienen, además de por su edad, por sus especialidades, una relación muy fluida con sus pacientes, y a la hora de los bifes, cuando vos estás en un estado de semidesesperación y no encontrás apoyo, una videollamada contiene mucho más, ¿no es cierto?, que una llamada normal. O sea, verle la cara a tu médico o al que está interactuando con vos para calmarte cuando no sabes qué hacer y desesperadamente querés salir corriendo a la guardia del hospital y vivís en la periferia de Orán, es muy importante tener esa primera contención. Fue algo que, bueno, ni siquiera fue idea mía, es algo que se está haciendo en otro lado y lo pasaron, y yo lo levanté y ojalá que se pueda llevar adelante acá en Orán. De todas maneras, te digo, Vane, nosotros estamos trabajando en presentar una serie de denuncias en la Fiscalía, porque el clamor popular que se hizo oír días atrás no es en vano. O sea, hay una realidad que es insoslayable, y en este momento, a pesar de que hayan cambiado autoridades, quiero decirte que
Yo le pedí al ministro Villada personalmente la remoción del gerente del hospital porque la situación ya no daba para más. No se pueden esconder los números, no se puede esconder la realidad, no se puede mal administrar los pocos recursos y no se puede estar del lado del gobierno cuando tu misión es estar del lado de la gente y además tener un juramento hipocrático como médico que cumplir. Entonces, este silencio que se mantuvo durante 5 meses y medio, ¿me entendés?, es cómplice y algún responsable tiene que haber. Y tiene que aparecer el responsable de tantas muertes de manera tan rápida en tan poco tiempo en la ciudad de Orán. Vos fijate que la gente de ATE estuvo haciendo un relevamiento y somos la ciudad que mayor número de mortalidad tenemos en el mundo. Es el 11,7% de la tasa de letalidad del virus. Es imposible que eso esté ocurriendo en nuestra ciudad. ¿Me entendés por qué? Porque no Carlos, se hizo un testeo. Sí, decimos. No, me quedó una duda. Dijiste que los médicos que mandó Nación a Orán no están para atender dentro del hospital, sino para tareas extrahospitalarias. ¿A qué? Claro, o sea, vinieron a hacer el tema del trabajo que se debe hacer en todo lo que se llama el plan detectar. Ahora, anteayer, vino un contingente de médicos nuevo que todavía no se sabe cuál es la misión que van a cumplir, si van a estar dentro o fuera del hospital. Hasta ahora no se los vio. Yo esta mañana, a las 9 de la mañana, estuve hablando con una médica que está encargada de la sala de pacientes moderados del COVID-19. Y no hay novedades de que hayan médicos traídos desde Buenos Aires que estén trabajando dentro del hospital, ni en la guardia. ¿Me entendés? Bien. Entonces, a ver, nosotros Carlos, tenemos una guardia testada en donde necesitamos reducir el horario de atención de los médicos, que es 24 horas, ¿me entendés? Y aumentar el número de profesionales de manera de poderle arrimar un poco de tranquilidad también a la población y además de lucidez en el trato. Los médicos están sobrepasados con un estrés demasiado alto durante demasiado tiempo, sometido a esto que emocionalmente los está desgastando y que también está desgastando la relación médico-paciente, porque no hay cantidad de médicos suficiente para atender el número necesario y suficiente, repito, valga la redundancia, los pacientes en una enfermedad que tiene una evolución demasiado rápida. O sea, no es que van a estar convalecientes los enfermos de COVID durante 30 días. Acá hay enfermos que en 3 días, 4 días se están yendo de este mundo. Bueno, Carlos, clarísimo tu concepto y la descripción de lo que está pasando hoy, 14 de septiembre, en Orán. Te mando un abrazo muy grande, que tengas buen día. Al contrario, el abrazo te lo mando yo y chicos, sepan de que estamos en una situación muy compleja y que en realidad lo que hubo fue un flagrante abandono de funciones de quienes tenían que tomar las decisiones y administrar los recursos. Esto no está pasando solamente por la responsabilidad de la gente. Hubo alguien que no hizo cumplir protocolos, que tomó mal las decisiones y que dejó que la ciudadanía circule libremente en un momento en el que no debía hacerlo. Le mando un abrazo grande. Perfecto. Gracias, Carlos. Chau, chau. Bueno, sigo con vos, Sergio. Sí, bueno, muchas gracias a los invitados por llegarse hasta el canal. Voy a comenzar por Laura Postiglione, abogada, feminista, fue en algún momento parte del Observatorio en contra de la violencia de la mujer. Laura, desde hace un tiempo largo esta parte se viene trabajando en una campaña muy fuerte para erradicar precisamente la violencia en contra de la mujer, pero sin embargo, paradójicamente aumentan los casos de violencia y aumentan los casos de femicidio. ¿Tenés datos sobre el tema? Mira, sí, en todo el país durante la pandemia han aumentado los denuncias, los llamados al 911, de hecho han habido muchos femicidios, muchos intentos de femicidio. Por supuesto tiene que ver con que el ámbito primordial y principal donde sucede la violencia de género es en el hogar. Eso es algo que hay que plantearlo seriamente porque, bueno, nosotros decíamos, bueno, la inseguridad dentro de la casa es la inseguridad de la que no se habla, en términos de inseguridad, ¿no? Justamente en este proceso que nos toca vivir, por supuesto, a través de lo que sucede con la cuarentena obligatoria, muchas mujeres han quedado encerradas con la persona que ejerce violencia contra ellas. O sea, creo que es el escenario, digamos, propicio para distintos tipos de hechos de violencia, de abusos. Bueno, esto y sumado a no poder salir, tenés distintas vías telefónicas, bueno, porque esto... ¿Tiene miedo la mujer de denunciar todavía?
Mirá, lo que creo que hay es temor de denunciar porque uno como que no tiene muy en claro qué es lo que sucede después. Y por otra parte, bueno, sabemos que hay un déficit muy importante en lo que son las medidas de protección, que muchas veces no se cumplen, y en el esquema actual lo que sucede es que termina siendo la propia víctima la responsable de hacer ese seguimiento y denunciar cuando esas medidas no se cumplen, generando nuevas denuncias. La verdad que está una situación bastante compleja. Como te digo, sé que se han habilitado canales telefónicos y otras vías, digamos, para poder acudir al Estado, pero bueno, en estas circunstancias se complejiza mucho. Bueno, después seguimos charlando con vos. Ahora le doy la bienvenida a Álvaro Pérez, economista, asesor financiero. Álvaro, esta mañana el presidente de la Nación dio a conocer una serie de medidas tendientes a los productos, mejor dicho, a proteger a una serie de productos vinculados a la construcción para de alguna manera alentar el consumo interno. Nosotros, mejor dicho, los economistas saben muy bien que hay ciclos de la economía y la construcción tiene un ciclo por la envergadura que tiene, por la gran cantidad de masa humana que ocupa el trabajo. ¿Vos cómo viste esta decisión del presidente? Mirá, la construcción ya empezó a tener números positivos. Vos fíjate que lo interesante de la construcción es que es el primer eslabón de la cadena productiva que reacciona ante estímulos. Entonces, por ejemplo, cuando tenés el procrear, eso automáticamente se vuelca al desarrollo de la construcción. Después tenés otra cosa que los argentinos no saben qué hacer con los pesos. Hay una enorme caída de la demanda de pesos y por lo tanto se buscan bienes sustitutos. El primer bien sustituto es el dólar. El segundo bien sustituto será el metro cuadrado para aquellos que lo pueden hacer o quieren guardar el poder adquisitivo de su moneda. Lo que sí, la medida, en mi perspectiva, aporta más en términos de contención de inflación que de desarrollo del sector productivo. ¿Y en qué tendría que invertir el gobierno? Si tendría que invertir el gobierno, como vos decís, algo está claro. Si hay una inversión que hay que hacer en tecnología, evidentemente la tecnología hoy juega un rol central. ¿Vos crees que es importante eso? La ley del conocimiento y la inversión en tecnología la tienen que hacer todos, ¿no? El gobierno, los particulares. Creo que esta pandemia exacerba y acelera todo el proceso de tecnificación, de tecnología, de desarrollo tecnológico en todos los aspectos de la vida cotidiana. El gobierno también seguramente estará pensando en esto, ya todos los gobiernos lo vienen pensando, por lo menos vienen hablando del tema, pero eso es un proceso que sobre todo necesita dólares, Sergio, porque cuando tenés que incorporar tecnología, quiero traer nuevas cámaras, las cámaras no se fabrican en el país, o por lo menos no las mejores del mundo. Así es. Y si no tenés dólares, no puedes traer una mejor tecnología, por lo cual nuestro producto audiovisual no va a salir positivamente. O seguramente elementos para el desarrollo de los deportes también. Entonces, un país que no tiene dólares, que es el primer desafío de Argentina, no puede desarrollarse. Es muy difícil que lo logremos si no tenemos una política que dé confianza, porque al margen, digamos, de estar de acuerdo o no con una medida que tiene un muy bajo efecto, el hora 12, el hora 18, hora 36, tienen medidas de muy bajo efecto, lo que se está discutiendo es una reforma tributaria que suba la presión tributaria. Y hoy tenés la peor noticia, que es que Falabella decide irse del país. Falabella, después de Latam y una serie de empresas. Muchas empresas grandes se van, pero no escuchamos que ninguna venga, o por lo menos nadie de forma estructural. De hecho, el CEO de Mercado Libre, de las empresas más exitosas del país, se radicó en Uruguay, y hoy hay muchos pedidos de argentinos con dinero intentando radicarse en Uruguay, tratando de proteger su dinero. Bueno, hay una política de Uruguay también al respecto, ¿no? Para atraer inversiones y para que la gente se vaya a vivir. Pero es que todo el mundo, Sergio, compite. Ahora empieza a haber competencia tributaria. Entonces, ¿qué haces? Bajas los impuestos para atraer que gente de alto patrimonio venga a instalarse acá, con su familia, instalar sus empresas y desarrollar actividades privadas y también económicas. Ese es el mundo que compite por el contribuyente, no un mundo que expulsa al contribuyente. ¿Y a quién le afecta esto? Porque los 19.000 o 12.000 grandes patrimonios se van a ir a Uruguay. Ahora quedamos nosotros, las clases medias, que no tenemos chance de decidir ni irnos a Uruguay a vivir. Y esos son los que más van a sufrir en el contexto que viene. Bueno, Vanessa, no sé si querés, acá lo tengo al presidente de Juventud Antoniana, tu club, a Gustavo Click, aunque ya no sé si es tu club, porque ya no está viviendo en Salta, así que me parece que hay que discutir ese tema. Sí, lo vamos a discutir en otro momento, si sigo siendo de Juventud o no. No, quiero preguntarle antes a Álvaro. Hoy Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo que en el gobierno anterior hubo una política encaminada a destruir nuestro aparato productivo. ¿Qué pensás sobre esto y por qué decís
que los anuncios de los planes ahora 12, ahora 18, los precios cuidados no tienen efecto. Dale. Vos sabés que el plan hora 12, hora 18 existía antes, ¿no? Creo que son del 2013. Lo que provoca eso es un desabastecimiento. Esto, en el ejemplo práctico, digo, ¿qué pasa si nosotros decimos que Messi va a jugar a la pelota por 10.000 pesos del partido? Va a jugar a Doniana por 1.000 pesos a Messi. Va a jugar un partido bien así. El segundo partido también, quizás por la camiseta, pero el quinto partido no lo juega más al nivel que juega. Entonces, ¿qué pasa? Se provoca escasez de Messi o escasez de la habilidad de Messi. Cuando vos regulás el precio de los productos, lo que lográs es una escasez del producto que querías contener. Pero el estímulo está ahí, la palabra estímulo es central, digamos. Claro, entonces, pero vos estimulás con la eficiencia, con la productividad, que Messi cobre el valor que genera. O sea, el precio tiene que estar vinculado con el valor que genera, no con lo que a vos te cuesta. Entonces, ¿qué pasó en el 2015? Recordemos que cuando existía esto, el precio de la lavandina estaba controlado y hay una lavandina de primera marca amarilla que tiene el precio limitado. Entonces, ¿qué pasaba? En el supermercado había una hora de ese producto de precios cuidados y después había muchas otras lavandinas, ropa color, doble, un montón de otros productos que no estaban en ese precio cuidado. Entonces, el consumidor iba y tenía la lavandina se acababa a las 10 de la mañana, a las 10 y un minuto tenía que consumir la lavandina cara. Solamente son son medidas de tipo efectista, pero muy gradual, muy pequeño. Entonces, para mí eso no tiene un efecto de índole estructural en nuestra economía, porque si no, el precio de nuestros productos. Yo voy al supermercado y no tengo la inflación que dice el INDEC, porque el INDEC toma solamente provincia de Buenos Aires y los precios de la canasta de cuidados. Yo voy al súper y encuentro precios que están muy por encima de lo que me dicen que había sido la inflación del último mes. Por eso digo que no tiene una ventaja. Y con relación a lo que dijo Kicillof recién en la conferencia de prensa, diciendo que en la etapa anterior la tasa de interés o hubo negocio para pocos, recordemos que el negocio de los 2 primeros años fue de Macri es ponerte una tasa de interés alta para que la gente no se vaya al dólar. La gente, hablaba de la gente que podía invertir en el LEVAC, que éramos todos nosotros, y seguramente algunos otros. Y en el discurso de campaña actual se dijo, a los jubilados les vamos a pagar con LELIC. Bueno, las LELIC les cuento que están pagando una tasa del 38, los plazos fijos están entre el 24 y el 30, y a mi abuela jubilada no le transfirieron su porción de LELIC todavía. Entonces, esas son cuestiones que se cuentan, pero que no tienen efecto de verdad. A los financieros les fue muy mal con el gobierno de Macri. Primero, porque le subieron impuestos a la renta financiera. Segundo, porque cuando pensaban que el peso era una buena inversión y se metieron todos en pesos, vino de vuelta la devaluación que llevó el dólar de 17 pesos a 25 y después a 45. Recordemos también que en el periodo de marzo del 2019, previo a la elección, hasta agosto del 2019, el déficit fue cero. El déficit primario del Estado argentino era cero. Que la inflación en julio del 2019 fue de menos del 1%. Menos del 1% la mayorista. Que el dólar había estado 3 meses quieto en 45 y hoy nuestro dólar vale 135. Entonces, ¿qué pasó con esto? Che, le bajaste 10 puntos la tasa, pero el dólar se fue de 45 a 140, se multiplicó por 3. Entonces, a veces se cuentan cosas, pero se subestima al televidente, se subestima al oyente y no le contamos toda la verdad. Esto es como cuando le decía a un chico, yo puedo ser un papá muy poco piola porque no lo dejo tomar cerveza en la esquina a mi hijo hasta las 2 de la mañana. Seguramente dentro del grupo de papás soy el menos piola. El más piola el que lo deja estar hasta ahí. Pero sabemos lo que le hace bien para el futuro de esa persona, de ese chico. Bueno, en el país pasa lo mismo. El déficit fiscal, la expropiación de empresas, las restricciones de los distintos tipos de cambio, los distintos dólares. ¿Qué significa esto para el que no puede comprar dólares? ¿Qué significa que haya habido 4 millones de personas que compraron dólar a 200 dólares a 100 pesos y los hayan vendido a 130? ¿Dónde está el dólar? ¿Quién paga esa diferencia? ¿Dónde están los 800 millones de dólares que Argentina pierde hoy por financieros, algunos pequeños, el colero familiar, o algunos pícaros que manejan 100 o 200 o 400 coleros? El mundo financiero siempre está haciendo negocio, Vane. Bien, ahí te interrumpo, Álvaro. Después te quiero preguntar, digamos, de la cuestión que hoy se está discutiendo a nivel nacional, que tiene que ver con la coparticipación, pero quiero saber la opinión de Gustavo Clis con relación a lo que está pasando en el fútbol, el deporte y la pandemia. Pero antes, Gustavo, quiero compartir con todos ustedes una entrevista que pude hacer esta mañana acá en Buenos Aires al presidente de Lanús, Nicolás Russo, que nos decía esto sobre la mirada que tiene él del fútbol en estos tiempos.
Él es Nicolás Russo, diputado provincial de la provincia de Buenos Aires y además, bueno, el presidente del Club Lanús. Y ha sucedido un hecho histórico y muy bueno, ¿no? La semana que pasó y que fue en la Cámara de Diputados, porque finalmente se discutió, se debatió y se aprobó la ley Micaela en los clubes. Algo que para las que defendemos y somos activistas de género es un gran paso dentro de la política argentina y dentro del fútbol argentino. Yo siempre digo que el fútbol es el último resabio más machista que tiene el país, ¿no? Con quizás todos los condimentos del machismo en su máxima expresión. Lamentablemente se da en el fútbol y ni que hablar en los clubes del interior. Me voy a hablar con el autor de este proyecto, que ya es ley, por suerte, que se va a aplicar en los clubes y que obliga, por supuesto, a los protagonistas, a los actores del fútbol, a una capacitación de género. Nicolás Russo, diputado provincial y además presidente del Club Lanús. Nicolás, ¿cómo le va? Buen día, Vanessa López lo saluda. ¿Cómo va? Buen día, Vanessa, un placer hablar con usted. Bueno, muy contento. Igualmente, Nicolás, yo lo felicito por esta iniciativa, porque viene de un hombre del fútbol y viene de un hombre, ¿no? Y la verdad que esto habla de otra mirada, de otra visión que tienen los dirigentes dentro del fútbol. Bueno, cuénteme cómo se llega a esta ley, cómo surgió, cómo se dio el debate y cómo finalmente hoy se convirtió en ley. Primero quiero agradecer el respaldo de diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires y diferentes movimientos feministas. La verdad que no es fácil que aprobar una ley sobre tablas y por unanimidad, ¿no? Y en las dos cámaras ocurrió eso. Bueno, un poco de esta ley viene a ponerle un freno al machismo en el deporte, ¿no? Como vos decías recién, yo también digo lo mismo, que el fútbol profesional masculino es el último nido machista. Sí. Pero en general en el deporte hay este tipo de situaciones. Yo tengo 32 años como dirigente del fútbol y la verdad que me ha tocado ver diferentes situaciones. Yo veo con sumo agrado cuando vos querés instalar el tema, por ejemplo, en los jugadores y en algunos sectores, en otros no, de la obligatoriedad de una capacitación en temática de género y violencia contra las mujeres, no solo para el personal, si hablamos de profesionales, empleados, sino para las autoridades de los clubes, y bueno, genera eso. La verdad que a mí me tocó vivir diferentes situaciones, ¿no? Que no son, más allá de haber leído y demás, ¿no? Otras cosas que ocurrieron años anteriores. Y acá lo primero que hay que decir es que la violencia no es un golpe o agresión física solamente, porque está la violencia verbal, la violencia económica, la violencia laboral, la psicológica. Sí, totalmente. Cosa que por un tema cultural de años anteriores la mujer lo aceptaba y el hombre también era criado de esa forma. Entonces, que una mujer no pudiera jugar al fútbol o no podía jugar al rugby hace pocos años estaba recontra mal visto. Que un hombre hiciera patín o gimnasia artística, lo mismo. El chico que hacía eso está mal visto. Va cambiando, pero tiene muchas cosas por cambiar, el tema de los salarios y demás. Y el deporte es una herramienta transformadora para evitar este flagelo, por su visibilidad y además por la masividad de concurrentes a diferentes actividades. Porque muchos deportes, Vanessa, siguen considerándose como espacio para varones, y el tema de género es tabú. Yo te quiero contar una situación, después te voy a dar detalles, ¿no? Sí. Una situación que a mí me tocó vivir para más o menos 15 años, 16 en el club, ¿no? Sí. Resulta que cuando arranca la temporada de fútbol profesional, va a ser la parte física y luego vienen partidos amistosos antes de empezar la competencia oficial. Entonces, en uno de estos partidos de práctica, el equipo local, que era Lanús en este caso, se encarga de pedir la terna arbitral a la AFA, que normalmente te mandan árbitros recién recibidos, que están haciendo sus primeras armas, para foguearse. Sí. En la terna vino una mujer. Entonces, el técnico de primera división me dijo claramente que él me iba a dirigir la práctica. Yo la verdad me sorprendí,
porque las mujeres son para dirigir mujeres, las mujeres me ponen mal, a ver, los hombres son para dirigir hombres. Entonces yo le dije, mira, esto no es un problema de género, es un tema de capacidad. Ahora, si vos no estás preparado para que una mujer dirija un partido, bueno, agarra el bolso y andate a tu casa. Sí. No hay nada más. Sí. Bueno, ahí yo marché atrás. Hoy esta mujer es árbitro de primera división, es línea, es árbitra internacional, dirige competencias importantes, ha dirigido ya competencias importantes a nivel sudamericano y a nivel mundial. Sí. Entonces, hay algo que hay que entender. Cuando vos nos dan la posibilidad, es imposible avanzar en esto, ¿no? Y a mí me ha tocado vivir, porque te termino con esto. Sí. Yo vi árbitros que han dirigido mundiales, que hoy no dirigen ya, pero árbitros internacionales. Hoy mismo hay árbitros de primer nivel acá en Argentina, que yo lo vi cuando empezaban, y saben los errores que cometían. Lo mismo que puede cometer una mujer, porque todo es hacer camino al andar. Entonces yo me acuerdo un caso, Grondona le dio la posibilidad a una referí mujer de dirigir un partido de primera de Nacional B. Sí. O sea, la segunda categoría. Sí. Y no le fue bien, fue hace 20 años, en Cancha de Ferro. Pero vos imaginate, a ver, si bien la árbitro es muy capaz, quizás no estaba preparada en ese momento, porque también necesitaba de experiencia. Y no la puso por un tema político, cuando digo la puso, bajó la orden de que jugara. Vos imaginate hace 20 años, un árbitro que la pone por un tema político, porque no es que viene dirigiendo línea, en aquel entonces podía ser línea o árbitro, ¿no? Ahora está más específico. Entonces, que no es que viene dirigiendo la B, la C, la B, pues directamente un partido nacional B. Sí. Ya el público, cuando entró a la cancha, resistiendo. Los jugadores que no te respetaban. Y bueno, cometió un par de errores. Los mismos errores que yo vi en un programa hace un tiempo que mostraron de los árbitros cuando recién empezaban, ¿no? Sí. Porque esto es normal que ocurra. Entonces uno en la cancha le ha tocado ver desde maltrato psicológico, los cánticos en los estadios, la utilización del cuerpo femenino para fomentar el espectáculo. Bueno, agravios y cánticos a deportistas, periodistas, entrenadoras, médicas, directivas. Ahora yo le pregunto, Nicolás, ¿cuántos más dirigentes usted ve con la mirada que tiene del fútbol? Un fútbol más inclusivo, un fútbol donde, como usted bien lo dijo, no tiene género, digamos, el deporte sin géneros. ¿Cuántos más presidentes, dirigentes nota con esa impronta, con esa nueva mirada transformadora de este flagelo? No, yo públicamente nadie va a decir nada en contra. Yo creo que la mujer tiene un largo camino por recorrer todavía en esto. Para mí hay algo que es fundamental y tengo esperanza que salga a corto plazo, que es lo de... Ahora, ya en Cava ha salido lo de el 50% en las conducciones de las instituciones, ¿no? De las asociaciones civiles. Pero yo no comparto cómo salió, pues sale 50% sin la alternancia, ¿no? Yo creo que la mejor forma de que la mujer tenga un lugar como corresponde es que ir al 1 a 1, alternancia en las conducciones. Seguro que de entrada, porque por ejemplo en mi club nos venimos preparando para eso, y ya muchas mujeres se han ocupado y ocupan lugares importantes, de haber sido vicepresidenta, secretaria general del club, tesorera de la institución. Sí. Esto le va a dar otra visión a las comisiones directivas, le va a dar otra impronta a la conducción de las asociaciones civiles, y bueno, genera mucha resistencia, pero creo que no falta mucho para que eso ocurra. Y si bien, volvemos a lo de la política también, ¿no? Sí. Lo ideal es que sea por capacidad. Si no ocurre esto de la obligatoriedad en la alternancia, es imposible que se le dé lugar a la mujer. Yo hace poco tuve una charla, antes de la cuarentena, ¿no? Sí. Hablando con Tapia, y yo le decía, mira, la foto que muestra el comité ejecutivo es de una sola mujer. Pues te obliga a FIFA a que mínimamente haya una mujer. Sí. Pero claro, la realidad es que no es culpa de AFA, porque vos para ser miembro del comité ejecutivo tenés que ser presidente o vicepresidente de un club. Sí. Si ningún club te pone, entonces bueno, creo que esto
debe salir por ley, debe sacarse de persona jurídica en la provincia de Buenos Aires y ya, de una vez por todas, darle el lugar que le corresponde a la mujer. Y después... Ahí escuchábamos un fragmento de una entrevista que no tuvo digamos, Nicolás Russo en esta entrevista que le hice esta mañana, pero bueno, me da pie como para apretarlo a Gustavo Clix, que está ahí en el estudio, para saber qué es lo que piensa si en las próximas elecciones no solo va a cumplir con el 50% de la cantidad de mujeres en las listas dirigenciales, sino además de la alternancia, como dijo Russo. Mujer, varón, o varón, mujer. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué hace, Vane, tanto tiempo, amiga? Bueno, como Todo siempre, bien. vamos a pelear de entrada. Bueno, nomás. ¿qué pensás de los dichos de Russo? Te soy franco, no conozco al detalle la ley Micaela, si específicamente esa la pregunta, pero por lo que escuchaba, no sé cuál habrá sido el tema o el eje central de esa ley. Yo considero que en el fútbol la mujer hoy en día está participando activamente en nuestro país, en nuestra provincia. Casi todos los clubes tienen fútbol femenino, así que de verdad te lo pregunto o me voy a interiorizar bien. No sé en qué hace referencia más que todo que se vea desigualdad. Eso calculo que con el tiempo irán ganando el espacio que me estaba diciendo recién de los cupos, todo eso, pero yo no considero que sea algo que tenga que ver con el hombre, con el género masculino o femenino. Yo creo que tiene que ser con la capacidad, y si en diciembre, en las elecciones, el 90% de una lista tiene que o estar integrada por mujeres por una cuestión de practicidad o de capacidad, buenísimo. Y si es de hombre, lo mismo. Te lo dije, creo, en algún momento también. Ahora, María Laura, ¿qué pensás de esto? Pues lo tenés a Clix para decirle de qué se trata la ley Micaela, que se viene hablando hace 3 años, por lo menos. Bueno, la ley Micaela es una ley nacional que se dictó hace pocos años, que lo que dice es que se va a capacitar obligatoriamente a todos los miembros de todos los ámbitos del Estado, de los 3 poderes del Estado. La ley Micaela surgió por un fallo verdaderamente vergonzoso de un juez que liberó a una persona que había abusado, violado a una chica y bueno, después la asesinó y bueno, a raíz de esto ya venía, digamos, se venía viendo la necesidad de incorporar esta mirada de género y esta capacitación sobre violencia contra las mujeres en distintos ámbitos del Estado. Y con esta ley lo que se hizo fue, digamos, determinarlo como algo obligatorio. La provincia de Salta también adhirió en el año 2019 y ahora lo que se ve es que distintos ámbitos privados o semipúblicos, como pueden ser las instituciones deportivas, sé que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, como que hay muchos organismos privados que también se suman a esto y tiene que ver con poder entender la médula de lo que es la discriminación hacia las mujeres, cuál es la situación, porque bueno, por ahí vos decías, bueno, si no hay ninguna mujer que se presente, bueno, no ganará, entonces van a seguir habiendo varones, ¿no? Si pensásemos de ese modo, no estaríamos viendo que quizás el fútbol como parte de la sociedad, digo, porque esto no es propio de la institución deportiva, no es propia del fútbol, la discriminación de género muchas veces es invisible y muchas veces se requieren medidas que se llaman de discriminación positiva para promover la mayor participación de un sector, que en este caso son las mujeres, que por cuestiones históricas, por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, han quedado quizás relegadas, en este caso, de los espacios directivos de las instituciones. De hecho, no hasta hace mucho no existía el fútbol femenino prácticamente, ¿no? Al nivel que hoy conocemos y que hoy está. Justamente creo que haberse planteado esa discusión forma parte de todos estos cambios que estamos viendo y bueno, la ley Micaela un poco va en ese sentido. No tiene que ver con el cupo propiamente dicho. Sí, lo que decían en la entrevista es que hace poco se aprobó a través de la Inspección General de Justicia, que sería como la Dirección de Personas Jurídicas en Buenos Aires, un cupo para los organismos, para las empresas, ¿no? Un cupo femenino, que eso es la otra cosa que mencionó el dirigente de Lanús en la entrevista.
Perfecto. Que en realidad ni siquiera es cupo, ¿no? Es 50 y 50. Ahí está. Pero además, digamos, no se trata solamente de la existencia del fútbol femenino en los clubes, ¿no? Porque pareciera que la participación de la mujer dentro de los clubes es limitada a que practique con la pelotita. Y en realidad va más allá, Russo. Habla de que la mujer se fomente la participación de la mujer también en los cargos de las instituciones deportivas con toma de poder, ¿sí? Con cargos con toma de poder. De hecho, a lo largo de la entrevista decía, hoy una mujer se puede plantar frente a un plantel para discutir los premios, para discutir los contratos de los jugadores, para viajar con el plantel, para decidir todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del fútbol. En Salta se está trabajando esto y Sergio, vos lo sabés, tuvimos al senador Ibarra que presentó ya en Salta el proyecto para la ley Micaela en los clubes de Salta. ¿Se va a adherir Juventud Antoniana, Gustavo Clix? Sí, a ver, más allá de adherirnos, te reitero, y es buena la explicación que da acá la doctora para cuando no sé de algún tema, lo digo, tengo la sinceridad de... Ya me pondré a ver en detalle de qué se trata, pero Vane, me parece que al margen de eso, recién daba un ejemplo, que una mujer se pueda plantar frente a un cuerpo técnico, frente a un equipo a discutir premios. Eso no me cabe en duda, digamos, a ver si eso no está en discusión. Lo que yo reitero, sea hombre o sea mujer, calculo que no es que debe haber un cupo obligatorio, eso calculo que tiene que ver con la capacidad, con la pasión, en este caso, que tenga una mujer para ser dirigente de fútbol. Pero Gustavo, por ejemplo, ¿a vos alguien te cuestionó tu capacidad para ser presidente de Juventud? Me pegan las 24 ¿Pasaste horas, ¿Pasaste por el capacimetómetro para saber si vos podías ser o no dirigente de Juventud? No, para nada. Habrá gente que le caigo bien, otra que no, otra... Y la mujer lo mismo, claro, pero... o sea, ¿por qué tendríamos que hacer la diferencia? Por eso no la estoy haciendo yo la diferencia. Siento que la hacen los varones al decir si tiene capacidad, sí, si no la tiene, no. Como pero si el hombre también... a los dirigentes del fútbol salteño que vienen fracasando en los clubes totalmente de la capacidad o no que tienen. Totalmente de acuerdo, pero a ver, por ahí no se entiende mi ejemplo. Vos sos dueña de una empresa, ¿está? Y necesitas mejorar la venta. Y para ese puesto, para esa gerencia, llamás a concurso y yo no haría si sos varón o si sos mujer, el que se entienda bien, el que considere que cumple con el perfil para mejorar ese aspecto de mi empresa, lo tomo, sea hombre o mujer. Por eso reitero, yo no haría la discriminación antes de eso todavía, pero bueno. ¿Cuántas mujeres hoy están participando en Juventud en cargos? En comisión directiva con voz y voto, ninguna. Ajá. Ninguna. ¿No han pasado la evaluación? No, eso lo decís vos. No. Cuando se conformó la lista, también sí tenemos el grupo de las damas antonianas que apoyan, tengo empleadas en el club que hacen un trabajo espectacular, pero bueno, considero que no se dio todavía desde que asumí de conformar una lista. Te reitero, encantado, y las puertas del club están abiertas para hombres, mujeres, para todo el mundo, para todo el hincha sano, como lo denomino siempre, el que tenga pasión y ganas de arremangarse y de trabajar en Juventud, independientemente del sexo, bienvenido sea. Bien, Gustavo, te dejo así respirar un poco más tranquilo y te pregunto, ¿cómo está hoy la situación económica y financiera de Juventud con la pandemia y la cuarentena? ¿Cómo están sobreviviendo los clubes, siendo Juventud Antoniana el más grande de Salta? Eso me gustó. Bueno, perdón. Antes de que le conteste a Vanessa, me gustaría que me cuente si ella pagó su cuota societaria primero para tener... Tal día. ¿Tal día? Sí. Ahora sí. No estoy al día, pero por otras cuestiones, porque no dan la participación a las mujeres. Cuando den participación a las mujeres, recién vamos a aportar las mujeres. Mientras, digamos, en Juventud pagan hombres, mujeres, todo, así que ahí no. No, Vane, la verdad que es complicado. De por sí, el contexto, la situación... del país, no solo de Juventud, y del mundo, más con esta pandemia, de alguna manera nos agarró a todos desprovistos, con poco conocimiento del tema,
Pero la vida se trata de eso, siempre lo digo, a ver, me quedan dos opciones, o tirarme en la cama a llorar y echar culpa, o reinventarnos, como lo hicimos con la comisión, con el hincha, con la llegada de Juventud, y como lo hacen miles de dirigentes en el interior del país, en el interior del mismo Salta, que realmente la pasan mal, que se tienen que multiplicar para tratar de atender un montón de situaciones a diario, y obviamente en un contexto económico que influye muchísimo. En lo deportivo ni hablar, fue uno de los presidentes junto al de Racing de Córdoba y otros clubes grandes de la categoría y del interior del país que quisimos, y que se entienda bien, porque si no después, una vez controlada la pandemia, que vuelva lo antes posible el fútbol, porque eso habla del trabajo, del plato de comida que llevan no solo jugadores, cuerpo técnico, allegados, todo lo que rodea al ambiente del fútbol, pero sobre todo en un país como el argentino, con la importancia que tiene para nuestra sociedad el fútbol, tenerlo ya casi 9 meses parado y con la incertidumbre del regreso. La verdad que me dolió mucho estas últimas decisiones o informaciones con respecto a que recién volvería el año que viene el fútbol, por lo menos en nuestra categoría. Habíamos hecho un esfuerzo demasiado grande, y si no tenés show, no tenés ingreso, no tenés... todo se complica, pero bueno, en Juventud es así, creo que la pasión compensa y la entrega compensa por ahí la cuestión económica, y seguiremos como hasta ahora, buscando, gestionando, tocando puertas y viendo la ayuda del hincha, el socio. La verdad que fue tremendo, eso voy a estar agradecido por vida. En los peores momentos de esta pandemia fue cuando más apareció, y nosotros los dirigentes justamente aprovechamos este tiempo de parate para ocuparnos de otros temas que tienen que ver más con lo institucional, con la infraestructura, ponernos al día en acomodar la casa o dejar la casa en orden, y bueno, pero siempre a lo que más nos gusta, digamos, es el fútbol, así que esperando que se pueda resolver lo antes posible. Ahora, Gustavo, tenés buena relación con Bettina Romero, ¿no? Sí, gracias a Dios, soy muy respetuoso con todo, Vane, por más que discuta, reniegue, pero... No, pero además, digamos, la mano derecha de Bettina Romero es la hermana del contador de Juventud Antoniana. ¿Qué beneficio puede dar del municipio, Gustavo? Más que de Agustina, que increíblemente el contador de Juventud o asesor contable externo y hermano mayor mío de la vida, lo voy a decir con mucho orgullo, además un profesional con todas las letras, pero fue peor, porque su hermana Agustina, que también nos criamos juntos a través de la Catamarca, nos peleamos desde hace 2 meses, que no fue cuando más distanciados tuvimos por la cantidad de... Yo con la ansiedad de querer recuperar algo, y ella cuidando la espalda de Bettina y de la municipalidad. Pero sí te voy a decir que Bettina en este caso, pero la quiero muchísimo, Agustina, a la familia Gallo Puló, pero Bettina tuvo, sí, y lo voy a decir, la decisión y la valentía política que en 58 años de lucha de Juventud Antoniana no la había tenido ningún intendente o ningún político de turno. Así que nobleza obliga. No tengo nada que ver con la política, ya lo saben, no tengo ni bien ni mal, digamos, pero sí tengo que agradecer que destrabó algo que obviamente Juventud lo venía documentando, y agradezco a todas las dirigencias que me precedieron porque venían buscando lo mismo. Bueno, tuve la gracia de Dios, la suerte de estar en el momento, en el lugar indicado, con un cuerpo de legales del club también que trabajó durísimo, porque considerábamos que eso nunca debía haber dejado de pertenecer a Juventud. Se fundamentó... Estamos hablando del predio que recuperó Juventud Antoniana, ¿no? Totalmente. Por eso me fui por la rama. Pero yendo a tu pregunta, vos me decías, ¿qué te dio? Bueno, el predio nos dio a cada hincha de Juventud esa alegría, ese mimo después de tantas pálidas, de sentir que se hizo justicia, de que se respetó al escudo, a los colores de la institución, y que a partir de ahora ese predio, lo digo siempre, debe significar la refundación de alguna manera del club y bueno, empezar o continuar con ese objetivo que me he planteado, que es volverlo a ponerlo de pie al club. Bien, pero no se va a llamar el predio Bettina Romero, ¿no? Me quedo tranquila. No, eso... yo le pondría familia, la gran familia antoniana, como la considera la familia de Juventud. Me parece perfecto. Sergio, te tiro de nuevo la pelota a vos. Bueno, para aprovechar un poquito más al amigo, al economista, Álvaro, hace rato cuando vos comentabas acerca de
de toda esta especulación financiera, capitales que se van del país. Hablaste de 12.000 fortunas. Y hace poco, en el Congreso Nacional, se presentó el proyecto de ley para grabar las 12.000 fortunas esta que vos hacías mención. ¿Vos estás de acuerdo con eso, Álvaro? Mirá, viste, hay como un exceso de querer legislar todo. Recién escuchaba la discusión y me parece fantástico. Yo no soy un tipo virtuoso para el fútbol, presidente. El impuesto a la riqueza me refiero. Pero pasa que es que todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Entonces yo no soy un tipo virtuoso para el fútbol, pero debiera haber un cupo patadura. O sea, de los 11, 6 debieran ser pataduros. Y acá, de los excelentes técnicos que hay, camarógrafos, sonistas, debiera haber gente ignota o que no conozca del rubro. Entonces va a decir, pero pará, me vas a bajar la calidad del partido, me vas a bajar la calidad de la transmisión, me vas a... Entonces eso, para ponerlo en contexto, digamos, de cuando quiero legislar, con esta hora 12, hora 18, el mundo no funciona así, ¿no? El mundo funciona con el ejercicio de las libertades, donde el mérito es lo que determina. Pero es una mirada liberal la que vos estás diciendo. La meritocracia me parece que no es buena en este contexto. ¿En qué contexto? En el contexto de pandemia que vivimos. No, o sea, a ver, hay que dividirlo, digamos, las situaciones coyunturales de la estructural. Argentina tiene un problema de pobreza que es estructural. Y, digamos, nunca ha tenido el mérito, la visión en la Argentina. Acá el intendente es el que tiene la mejor casa del pueblo. ¿Sí? Si estamos de acuerdo con que los intendentes son las mejores casas de los pueblos, estamos de acuerdo que no ha sido el mérito los que ha llevado, el mérito, excepto el político, los méritos de otros aspectos, los que hacen que una persona en un pueblo pueda desarrollarse. ¿Sí? La pandemia cambió todo y lo cambió de una forma coyuntural. Esto va a pasar y vamos a volver a ser lo que alguna vez fuimos, una sociedad con 40% de pobres, donde el 60% de nuestros chicos está bajo la línea de pobreza, donde el desempleo llegó a ser el 30% en el 2001 y hoy rápidamente vamos a llegar hasta ese lugar también. Donde si vos querés que una economía salga, porque la pregunta es, ¿sale una economía grabando las 12.000 fortunas? No sale. ¿Sale la economía con la fuga de depósitos? No. ¿Quién hace la fuga de depósitos? Lo hace aquel que se compró los $200, como vos, como yo, como el del Partido Obrero, como todos, yo no compré, pero imagino que todos han comprado, y lo llevan al colchón. Esa persona que está llevando al colchón fuga. ¿Quién más fuga? El que paga Netflix, el que paga su Spotify, el que paga su abono también fuga, Sergio. Pero no es lo mismo, $200 a 200 millones de dólares. Ahí está. ¿Sabes cuánto se va en los $200? No. Bueno, se van 800 millones de dólares por mes. ¿Sabes cuántas son nuestras reservas netas totales las que podemos disponer? Solamente 6.500. O sea, ¿cuántos? Nos quedan menos de 10 meses de reservas. ¿Por qué? De la mano de los $200. Che, pero el IFE, ¿por qué no sacaron una norma en donde los que cobran IFE, que es una ayuda social y que está muy bien en el contexto actual, está perfecto, debiera haberse impedido la compra de los $200? ¿No es cierto? Eso sería congruente, ¿o no? Si vos estás recibiendo una ayuda del Estado, no tenés capacidad de ahorro, ¿cómo te dejo tu quit libre para comprar los $200? Porque son funcional. A algún otro, a esas grandes fortunas, y no hablo de esas 12.000, hablo de algunas otras, ¿no? Porque en esos 12.000 está Pablo Roca, que lo graben más, digamos. El problema es que en ese cambio de agenda tributaria están incorporando a los empresarios que nos están mirando, que tienen 1 millón o 2 millones de dólares de patrimonio, que no necesariamente ganan plata por tener ese patrimonio, porque de repente tuvieron la suerte, buena suerte, mala suerte, de que su familia le heredó un campo, que no es productivo y no gana plata, porque quizás hacen tabaco. Pero no sabe lo que viven de la renta del campo, ¿no? De la tierra. Seguramente hay muchísimo. Seguramente la pampa húmeda, te diría en un 70%, es gente que alquila tierra y que vive de eso. Sí, en Argentina hay grandes distorsiones. Están eso y están aquellos que no trabajan. Entonces tenés un gran grupo de gente que no trabaja, no estudia, no. Hay otros que han tenido la suerte de heredar y que viven de renta. Yo en vez de poner el foco en estos tipos de, que deben ser algunos, pero seguramente son muchísimos menos que los otros, poner el foco en la igualdad. Y la igualdad tiene que dar oportunidades, la capacitación, poner el conocimiento de verdad en la cabeza de las personas y un criterio amplio. No solamente esto de tratar de resumirlo en esos 12.000 fortunas, que es la dicotomía permanente de patria-buitre. ¿Te acuerdas cuando se discutía patria-buitre? ¿Te acuerdas que el foco estaba en Tomás Griesa, que nos quería embargar la fragata Libertad, y no de lo que Argentina rompe todos los contratos? Entonces, si vos no te molesta que te rompan los contratos, Sergio, yo te pido que me prestes 10.000 pesos y cuando quieras cobrar te voy a decir que no, que te debo 5 nada más. Sí, pero Álvaro. Entonces yo te digo la verdad, o sea,
cuando empecemos a nosotros respetarnos como sociedad, los contratos, el mérito político o el mérito futbolístico o los méritos... Ahora, Álvaro, en honor a la verdad, sí, en el sistema en el que vivimos es como que está blanqueado, digamos, que solamente, digamos, se puede denunciar a la clase política. Parece que los empresarios viven como en un mundo aparte. La sociedad, digamos, pues roba, dicen, el político roba, pero el empresario... También. Entonces dividamos empresarios. Resulta que el 90% del país, o del empresario del país, cuando hablamos, somos pymes. Digamos que el sistema está legalizado para denunciar a alguien y no para denunciar a otro. A todos. Porque el problema es que acá lo que falla es la justicia. Porque no puede ser lo que le pasó a esa chica Micaela. Porque debe ser aberrante para todos y no tiene que ver con el cupo, tiene que ver con que no podemos permitir que a esa Micaela le pase. Tampoco decimos que, te decía que, Sergio, que el 90% de los empresarios somos pymes. Es un Dractor, son los dueños de este canal. Esos son los empresarios. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber venido. Bueno, No, todavía Vanessa, no, Sergio. Vanessa, sí, te paso la posta. Sí. Antes que se vaya Laura, quiero preguntarle qué pasó con el caso de la niña de las Lajitas, que fue noticia hace 2 semanas atrás, o hace una semana más precisamente, porque no le quisieron practicar la ILE, la intervención legal del embarazo, después de una situación de abuso que padeció. ¿Qué pasó en ese caso, Laura? Así es, Vanessa, una niña de 12 años embarazada en la localidad de Las Lajitas, acudió al servicio de salud y bueno, no le practicaron la ILE, según trascendió a través de los medios de comunicación, porque fue su decisión continuar con ese embarazo. También trascendió que todos los médicos, todo el personal de salud, no solo de Las Lajitas, sino de todo el departamento de ANTA, se declaran objetores de conciencia. Con lo cual yo me pregunto, ¿quiénes brindaron la información a esa niña para ver si continuaba o no continuaba con el embarazo? Porque claramente si una persona se declara objetor de conciencia, se deberá declarar objetor de conciencia para el proceso en su conjunto y no decir, o sea, qué tipo de información le va a dar sobre el aborto no punible a una niña o una persona que justamente está abierta declaradamente en contra de la práctica. Entonces, eso por un lado. Yo creo que ahí hay una falla muy importante porque el Estado no solamente debe prever que haya profesionales que realicen la práctica, porque está en la ley, porque es nuestro derecho. Si no pueden mandar a nadie, deberán trasladar a la niña a la localidad más cercana donde esto se pueda realizar. Y por otra parte, a los 12 años es como que se tuvo al pie de la letra de lo que la niña decía, o sea, una niña que fue abusada desde los 11 años o antes. La verdad es que se le dio quizá demasiada validez o valor a su palabra, digamos, frente a toda una situación, quizás no tuvo el acompañamiento suficiente, entonces creo que no solamente esto sucede en tiempos de pandemia, creo que la pandemia agudiza y complejiza, como decíamos recién. Creo que acá la provincia tiene que dar una respuesta certera frente a estos casos. Cuando haya... Todavía no dio esa respuesta, Laura, la provincia. ¿En qué situación está hoy esa nena? Mirá, desconozco el caso puntual, lo único que sé es lo que trascendió a través de los medios y como te digo, era que la niña había decidido, porque a los 12 años se le dio, digamos, por eso te digo, ¿no? Esta decisión. Lo que dice el protocolo del aborto no punible es que a partir de los 14 años van a poder decidir y antes de ese tiempo la niña va a ser escuchada y su opinión va a ser tenida en cuenta. Ahora esto no quiere decir lo va a decidir ella, digamos, esto tiene que ser acompañado por sus familiares y por el personal idóneo que no tuvo a disposición en este caso, lamentablemente. Perfecto. Última apreciación para Álvaro. ¿Qué pensás de la ley de coparticipación federal, Álvaro? Esa ley se tiene que discutir. Argentina cambió y las distribuciones cambiaron también. Lo peligroso, ¿sabes qué es, Vanessa? ¿Saben qué es? Que se puedan cambiar las cosas de prepo. O sea, lo prepo, porque no le da previsibilidad. Un Estado, imaginemos cualquier provincia, se endeuda en base a esto. Se endeuda en el mercado de capitales, se endeuda con sus proveedores y resulta que a partir de ahora ya no puede pagar la cuenta. Es como que te cambian el sueldo. Te cambio el sueldo, pero yo tenía la tarjeta de crédito que tenía que pagar con esto. Entonces, eso
al que ve de afuera, independientemente de la ley y cómo se discute políticamente, Argentina no es confiable. No le vamos a prestar. No me importa que el riesgo país sea 1000 puntos, igual que el de Mozambique y de Angola, que es el grupo con el que estamos nosotros, ¿no? O Nigeria. El tema es que nosotros cambiamos las reglas de juego y no miramos y no nos importa nada. Y ahí es donde Argentina está destrozando su credibilidad para el futuro. Por eso es doloroso lo de la ley de coparticipación, pero el debate da para mucho más, porque habrá que ver si hacen mérito las provincias para recibir esto o solamente deben recibir las que no producen pero tienen mayor gasto. Ahí también entrará esta decisión, si es político o mérito, digamos. Muchísimas gracias, Álvaro. Bien. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, chicos. Laura, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vanessa, nos estamos despidiendo. Sí, nos vamos a la tanda y ya volvemos. Así es. El gas y la energía eléctrica son servicios esenciales. Por eso, en el Consejo Deliberante podés acceder a los formularios y el asesoramiento para gestionar el subsidio de la Tarifa Social Federal. Para más información, acércate a Avenida del Líbano 990 o llama al 423-3680. Un Consejo Deliberante con los temas de la gente. Regalá esperanza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín, tuve coronavirus en su momento y fui donante de plasma. Donar plasma es un trámite, más que nada, no es nada complejo, es un método sencillo, no es doloroso, es rápido dentro de todo y sobre todo porque puede ayudar a salvar una vida. Si sos una persona recuperada de la infección por COVID-19, acércate a donar plasma. Tu sangre puede tener anticuerpos que podrían salvar a otros enfermos. Comunicate al 421-5020 las 24 horas para dejar tus datos. Te esperamos en el Centro Regional de Hemoterapia. Es fácil, rápido y seguro. Sigamos cuidándonos. Gobierno de Salta. Este año la pandemia nos exige un desafío a nuestra fe. Demostremos que podemos estar unidos, celebrando el milagro, aún sin estar cerca. Es importante que celebremos el milagro cada uno de su casa, sin trasladarnos, sin correr riesgo. Por eso les pido a todas las vecinas y vecinos de Salta, que nos hermanemos en un acto de amor y de empatía por el otro. Si me cuido yo, cuido a todos. Hagamos la novena desde casa. Es el mayor acto de amor. Nos sigamos cuidando. Les deseo un feliz milagro. Esto que ustedes están viendo hoy es hacer todo lo que está a nuestro alcance. Y vamos a hacer todo, hasta lo materialmente imposible, para cuidar a los tartagalenses. Sigo insistiendo en el mensaje de agradecimiento a la fuerza, porque sin ellos desde el municipio no podríamos haber dado este comité y este centro de información. Que ya no solo había que hablar de prevención, sino también de un plan de acción ante la eventualidad de que este virus aparezca en la ciudad de Tartagal. Y así fue que ya se habló en esa reunión de la constitución de este CIO, Centro de Información Operativa, cuyo primordial objetivo es el de tener al instante, al día a día, por hora si se quiere, toda la información en cuanto a camas disponibles, a cantidad de médicos, a cantidad de enfermeros, a la zona de la ciudad en donde puedan presentarse
ante la eventualidad del contagio mayores casos. Yo siento que es un momento histórico en donde la sociedad debe terminar de sanar viejas heridas con las políticas, con la fuerza y entender que somos una sola cosa. La historia puso la salud pública, hoy está en juego la salud, no se discute una banca, no se discute doctrina o ideología. ¿Qué mejor para unir un pueblo que cuidar la salud de todos los habitantes de la nación, de todos los habitantes de Salta y de Tartagal? Digitalizarte es cuidarte. Evitemos los focos de contagio haciendo los trámites desde nuestra casa. Tené en cuenta estos consejos. Extrae dinero con tus compras en supermercados, farmacias y otros lugares habilitados con tu tarjeta de débito. Utiliza Banca Internet o la app de tu banco para pagos de servicios, transferencias, recarga de celular y recargas de tarjeta de transporte. Evita ir al cajero o a la sucursal del banco. Juntos podemos detener el contagio. Gobierno de Salta. Bueno, estamos con la segunda y última parte de Vermut con papas fritas. Le voy a dar pie a mi compañera, a mi amiga, a Vanessa López. Vanessa, retornamos con vos. Bueno, Sergio, perfecto. ¿Qué te parece si saludamos a Roberto Díaz, que él es secretario de Organización de la Federación de Inquilinos Nacional? Y con él quiero hablar sobre el tema de la suba de los alquileres en estos meses, después de la discusión de la ley de alquileres, y quiero saber cuál es el panorama, cómo están hoy los inquilinos, protegidos o desprotegidos después de esta ley de alquileres. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sergio Vargas y Vanessa López, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la comunicación. La verdad que es una situación muy compleja la que están viviendo los inquilinos. No tanto por la ley de alquileres, en realidad la ley de alquileres ha llegado para proteger en muchos aspectos que antes estaban desprotegidos los 9 millones de inquilinos e inquilinas de la Argentina, pero lo cierto es que hay una respuesta del mercado inmobiliario que es muy clara, que es muy fuerte, que no quieren que la ley funcione y por eso tienen la estrategia de aumentar los alquileres muchísimo, entre el 35 al 120% en este momento, en una economía muy complicada, muy difícil, pero bueno, lo cierto es que tampoco hay una respuesta, digamos, de los inquilinos que puedan alquilar porque mucha gente está perdiendo los ingresos, mucha gente se quedó sin trabajo y la economía no está funcionando de la misma forma que en marzo de este año. ¿Y cómo se hace ante esa situación? Porque el inquilino que hoy necesita alquilar sí o sí, porque solamente no tiene una propiedad y tiene que alquilar, se termina, digamos, condicionando a los requisitos que hoy le plantea el mercado también. Sí, sin duda. Bueno, en realidad hoy también hay una falta de regulación por parte del gobierno nacional en este sentido. Lo que el inquilino puede hacer en muchas ocasiones cuando tiene que firmar un contrato por primera vez es muy poco, esa es la verdad. Ahora después, si hay inquilinos que están dentro de la vivienda, lo que tienen afortunadamente es el decreto 320, que estamos esperando que ahora se extienda hasta enero o marzo del año que viene. Entonces en ese sentido ese inquilino o esos inquilinos están protegidos. ¿Por qué? Porque no tienen que volver a firmar otro contrato si el decreto se extiende. Pero si el decreto no se extiende, ahí sí creo que vamos a tener serios inconvenientes, sobre todo porque, esto que decís vos, tienen que o salir a buscar una vivienda cuando no tienen trabajo y cuando tienen deudas acumuladas en estos meses, y por otro lado también, con precios exorbitantes que están imponiendo las inmobiliarias, por lo menos precios exorbitantes para el primer año de contrato, que es lo único que hoy las inmobiliarias pueden decidir. Después el segundo y el tercer año es un aumento que va a decidir el Banco Central a través de los índices que le dé el INDEC. ¿Tienen conocimiento o porcentajes de los inquilinos que han podido cumplir en tiempo y en forma el pago de sus alquileres estos meses? ¿Es más alto el porcentaje de los que cumplen o de los que no pudieron llegar a fin de mes? No, es un poco más alto el porcentaje de los que pueden cumplir. Pero, digamos, 31% de los inquilinos e inquilinas promedio a nivel nacional
no han podido el último mes de alquiler y el acumulado, digamos, casi la mitad de los inquilinos a nivel nacional, 48 deudas. Con lo cual tenemos un escenario que es sumamente complejo. Roberto, o sea, el que ha podido pagar... Ahí te interrumpo porque tenés un delay, entonces sale cortada la oración cuando... Volvamos a repetir esa parte de cuál es el porcentaje de lo que pudieron cumplir y no. Bueno, el 31% de los inquilinos e inquilinas no han podido pagar el mes de agosto y el 48% de todos los inquilinos del país acumulan deudas entre 2 y 3 meses. Sumamente complejo el escenario para todos, porque si no hay extensión del decreto, muchas inmobiliarias van a pedir el desalojo de casi 500.000 familias de todo el país. Sergio, te paso para vos la pelota para que le preguntes también a Roberto. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Vanessa. ¿Qué tal, Roberto Díaz? Sergio Vargas, desde Salta, te saluda. Mi pregunta va a lo siguiente. Independientemente del decreto del Gobierno Nacional, que digamos de alguna manera para la suba de los alquileres hasta el año que viene, a principio del año que viene, me gustaría conocer tu sensación, tu opinión, porque evidentemente... Estoy escuchando muy mal. Ahí me está escuchando un poco mejor. ¿Ahí me escuchás? ¿Ahora? Si no, lo llamamos telefónicamente porque es el internet de Roberto, me parece, porque se va pixelando, así que le pido a la producción, ahí Pablito, ¿Ahí me lo escuchás, llamamos Roberto? directamente de manera telefónica a Roberto. Pablo. ¿Ahí me escuchás, Roberto? Bueno, evidentemente todavía, digamos, no podemos establecer una comunicación con Roberto, pero bueno, estaba precisamente hablando de la situación de aquellas personas que no tienen una propiedad, que tienen que alquilar y que bueno, hoy por esta situación de pandemia se ven realmente muy complicados a la hora de pagar el alquiler. Él nos comentaba que casi un 40% de la población global, digamos, de todo el país, hoy por lo menos debe 2 meses de alquiler y esto es una realidad que nos toca absolutamente a todos, lo digo porque yo también soy una persona que alquila, así que está muy difícil la situación y un poco eso es lo que queríamos comentarle y preguntarle a Roberto Díaz, que es de la Federación de Inquilinos de la República Argentina. Roberto, ¿me escuchás? No, ya retomamos la comunicación, Sergio. Lo que sí te quería yo decir es que, sin embargo, desde las cámaras inmobiliarias y desde el Colegio de Martilleros, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, ellos consideran que en realidad todos los inquilinos han podido cumplir en tiempo y en forma el pago de su alquiler estos meses, ¿no? Esa es la posición, digamos, que mantiene hoy el Colegio de Martilleros. Y que de alguna manera la ley de alquileres dijo que lo que trae acá a la actualidad es la discusión de inquilinos versus propietarios, ¿no? Complicado. Sí, la verdad que es una situación muy compleja, pero la única verdad es la realidad. Uno cuando ve televisión ve cada vez más familias que están viviendo prácticamente, durmiendo en la calle, debajo de los puentes, y una situación realmente muy complicada por la que están atravesando aquellas familias, aquellas personas que no tienen una vivienda propia y que no pueden tampoco acceder a ningún tipo de crédito para poder en algún momento tener un lugar propio, ¿no?, a donde vivir. Bueno, ese era un poco en la charla que estábamos teniendo con Roberto Díaz, que nos estaba comentando la situación por la que estaba atravesando el sector, ¿no? El sector de inmobiliaria, de los inquilinos, en fin, bueno. También no solo eso, Sergio, no es solo el verlo, digamos, por televisión o la toma de tierras, por la falta de políticas públicas en materia de viviendas, ¿no? Porque esto sucede por una cuestión pública en materia de viviendas, ¿no? Entonces, muchos fomentados por vivos y que se abusan de las necesidades de las personas, son los que fomentan la toma también de tierras. Y por otro lado, los gobiernos hasta el momento no se escucharon políticas públicas de vivienda. Perdón, Sí. Vanessa, ahí recuperamos la comunicación con Roberto. Roberto, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Perdón que se cortó en estos tiempos de pandemia, la comunicación es difícil.
Bueno, muchas gracias por quedarte ahí para charlar con nosotros. Roberto, mi pregunta iba a la siguiente. Independientemente del decreto presidencial, quería conocer tu sensación, cómo ves vos hoy, por lo menos en el lugar donde estás, la situación que están atravesando las personas que no tienen un lugar propio donde vivir y que le está costando llegar a pagar un alquiler. Los llaman, les piden consulta, les piden ayuda. ¿Cómo es tu sensación respecto de ese tema? Bueno, sí, algunas partes de la pregunta se cortaron, pero si no después volví a preguntarme, pero lo cierto es que mucha gente no ha podido pagar el alquiler porque la pandemia ha frenado la rueda económica. Tenemos algunos lugares, bueno, Salta es uno de ellos, Río Negro, Neuquén, donde son sectores turísticos, donde el motor del turismo es muy fuerte, y sin ese motor, obviamente, porque no llegan los vuelos, porque el turismo internacional está cortado, no hay flujo de turismo, entonces obviamente la economía no funciona. Entonces muchos sectores que estaban ligados, muchos trabajadores y trabajadoras que estaban ligados a este movimiento económico, obviamente no pueden generar los ingresos necesarios para pagar el alquiler y han ido acumulando mucha deuda. Y esto no va a modificarse hasta en tanto y en cuanto no vuelva a abrirse determinados canales económicos que además impulsan otros, ¿no? Por ejemplo, en Salta hay muchísimos trabajadores temporarios que cuando hay temporada pueden generar ingresos y con eso a lo mejor están un tiempo, el resto del año, viviendo. Entonces yo creo que en realidad va a llevar mucho tiempo que la economía se recupere y tenemos que darle tiempo a los inquilinos e inquilinas a que vuelvan a trabajar cuando pase la pandemia, cuando esté la vacuna, primero para que puedan pagar los alquileres en curso y después para que tengan una política de desendeudamiento, porque si no lo que vamos a tener es gente en la calle y en donde el propietario no va a poder solucionar el problema del alquiler, gente en la calle, aunque eche a los inquilinos a la calle, porque no hay una economía que esté dispuesta para eso. Sí, te decía Roberto que por ejemplo acá en la provincia de Salta, que es una provincia que vive mucho el turismo, también se ha visto fuertemente resentada, todo el sector hotelero, el sector también de personas que vivían de un alquiler de un departamento para los turistas. Eso se ha visto fuertemente resentido en la provincia de Salta. ¿Cuál es tu mirada? ¿Vos crees que en el corto plazo, cuándo estimas que se puede reactivar de alguna manera este sector que viene tan castigado por la pandemia? Sí, yo creo que en primer lugar tiene que haber mucha claridad respecto a los gobiernos provinciales respecto al sostenimiento de la pandemia, porque se está viendo en muchos lugares, sobre todo Capital Federal, creo que es como el ícono más importante, en donde ven, que se está levantando todo, pero cada vez hay más contagios. ¿Y eso qué hace? Implica que así como uno abre, después tiene que cerrar el local, porque si tiene un contacto con el COVID, ese local se tiene que cerrar. Entonces yo creo que tiene que haber una conciencia muy importante que tiene que venir de las autoridades provinciales en primer lugar, y después también de la sociedad, saber de que hemos hecho mucho ya, hemos puesto mucho tiempo para que esta pandemia pase en Argentina, esperando que llegue la vacuna, y nos parece a nosotros fundamental que esto lo podamos sostener de alguna manera. Creo que a estas medidas sanitarias que son muy importantes, hay que agregarle también herramientas económicas para que los inquilinos y los comerciantes también, que están en una situación muy compleja, puedan quedarse en su casa y puedan tener las cortinas abajo. Porque si mandamos a la gente adentro de su casa y no tenemos una política de desendeudamiento para los inquilinos, tanto sea de vivienda como de comercio, y la verdad que ponemos a la gente en un brete, ponemos a la gente en un problema. Entonces me parece que tiene que haber herramientas económicas que sean claras, que sean rápidas y que vayan y apunten directamente a los focos para que la gente no circule. Entonces, si permitimos que la gente siga circulando, y la verdad que vamos a tomar medidas que nadie va a poder respetar, porque es difícil una economía cuando vos tenés deudas que se van acumulando, cuando tenés trabajadores que mantener. La verdad que es una situación muy compleja. Bueno, muchísimas gracias por tu comunicación, Roberto. Fue un placer charlar con vos, te mandamos un fuerte abrazo, Vanessa López y Sergio Vargas. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final del programa, la verdad que
¿Querías acotar algo más, Vanessa? Estamos cerrando el programa. No, nada más, ya sé que estamos sobre la hora, me voy despidiendo. Muchos temas, digamos, han pasado a lo largo de este programa, que lo pueden ver todo el día y toda la semana en nuestra fanpage Bermud con Papas Fritas o el 10 TV. Y todas las notas las vamos publicando también en nuestra fanpage. Te mando un abrazo grande para vos, Sergio, y para toda la audiencia. Otro abrazo grande, ahora se saluda con la mano en el corazón, dice, porque tampoco el codo conspira en contra de la distancia social. Así que un fuerte abrazo a todos y nos vemos la semana que viene. Regalá esperanza.